Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Hola, buenas noches. Qué gusto, qué placer que Dios nos permite volver a encontrarnos este día, lunes 20 de octubre del año 2025, en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar en nuestra aventura de conocer la historia de la salvación. Vamos, como todas las sesiones, a darle alabanza y gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret, y te invito a que todos juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna. Desciende y mora en nuestros corazones.
haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues estamos esta noche con la intención particular de pedirle dos grandes misericordia para todos nosotros, el que Jesús y su Espíritu Santo nos acompañen como todas las noches en medio de nosotros para iluminarnos y comprender mejor toda la palabra de Dios. Y tenemos también nuestra intención particular siendo eco de lo que ayer celebramos, porque fue una celebración en todo el mundo, como el Domingo Mundial de las Misiones, que demos continuidad a esa increíble misión que tienen muchísimas personas dentro de nuestra religión, y que no olvidemos que nosotros, al ser bautizados, también nosotros recibimos la misión de llevar la palabra de Jesús, la palabra de Dios, hasta los confines de la tierra, y de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los integrantes de nuestra iglesia. No vamos a hacer nosotros el bautismo en forma regular, pero sabemos que tenemos la potestad de que en un momento de emergencia estamos autorizados a hacerlos por misericordia divina. Pero el hecho de que nosotros, como hijos de Dios, como hijos y seguidores de Cristo, fundador de la única Santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica, estamos con la misión de ser profetas, de poder ser sacerdotes y de ser también reyes. Esas potestades que tenemos son únicas del género humano, de los integrantes de la nueva alianza, del nuevo pueblo de Israel, ese pueblo ampliado que por misericordia de Jesús, entregando hasta la última gota de su sangre, conquistó para todos nosotros. Entonces, le pedimos a Dios que sepamos distinguir el momento en que el llamamiento de Jesús hacia todos nosotros nos convoque y nos conduzca para llevar su palabra, y que no dudemos que con la fe de Abraham, con la fe de María, que sin poner ninguna restricción son sostenes de la Iglesia, que nosotros también cumplamos con nuestro episodio, con nuestro eslabón dentro de la gran cadena de la historia de la salvación. Bueno, y pues ahora, retomando un poco por este detalle, escogimos para esta noche un bello canto inspirado en el Salmo número 8 de la nomenclatura hebrea, que es de la autoría, el escrito del rey David, y se llama Poder del Nombre Divino. Este salmo me fascina porque, si te fijas, no sé cuántos salmos habrá más en que no se pronuncia el nombre de Yahvé, como era costumbre en aquellos tiempos, Dios Padre para nosotros, sino se pronuncia el nombre del Señor, el amo y Señor de toda la creación. Nosotros, que hemos avanzado en nuestro estudio bíblico, pues identificamos perfectamente a quién se refiere esta denominación. Pero en aquellos tiempos en que para todo era Yahvé o Elohim o otros tantos nombres que había dentro del judaísmo, llama la atención que en este salmo no se cita el nombre de Yahvé, únicamente se reconoce la grandeza del Creador, la grandeza del Señor de la creación,
para habernos hecho a todos nosotros género humano, a su imagen y semejanza, poco menos, poco menos grandiosos que los propios ángeles, cita en el Salmo, y además que nos dio la potestad de dominar la creación que Él, por misericordia, eh, creó y donde nos puso a todos nosotros. Entonces es un bello salmo de que por humildad reconocemos la grandeza creadora del Señor de señores, ya para nosotros, en palabras de la nueva alianza, pues lo identificamos también como Cristo, nuestro Mesías y Señor. Pero obvio, Cristo nuestro Mesías y Señor forma parte de la Santísima Trinidad y por lo tanto el referirnos a Dios es correcto como Señor de señores también. Entonces es un bello salmo que va muy ligado a lo que estamos estudiando nosotros en este nuevo curso de la historia de la salvación. Quiero remitirme para que tengamos un poco de ubicación, de nueva cuenta nuestra línea del tiempo, porque nuestra línea del tiempo vemos claramente de tu lado izquierdo que en el año 1850 antes de Cristo citan a Abraham, y con él citan el comienzo de la revelación pública o bíblica, misma que se va a ir desarrollando en el transcurso del tiempo y que va a terminar más o menos como a finales del primer siglo ya del cristianismo. Entonces acabará la historia de la salvación. Pero lo que me interesa ahorita es comentarte que tú ves aquí en rojo una expresión que dice prehistoria. Y nosotros, por razones naturales, escuchamos la expresión prehistoria y pensamos de inmediato en épocas de los mamuts, en épocas de los seres que fueron evolucionando y que fueron dando origen a los animales tal cual como los conocemos ahora. Posiblemente ahí entrará hasta estudios sobre el desarrollo del propio humano. Algunos pensarán en los primates, otros pensarán en 20,000 cosas. Y nosotros tenemos esa tendencia a que escuchamos la expresión prehistoria y pensamos de esta manera. Pero quiero aclararte que desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, dentro del punto de vista de la Biblia, el hecho de decir prehistoria significa que fue lo que sucedió dentro de nuestra religión, dentro de nuestras creencias, hasta antes de que desde que la creación del universo, desde la creación del hombre, hasta Abraham. Todo eso que pasó en ese lapso es lo que se conoce desde el punto de vista religioso como prehistoria. ¿Por qué? Pues porque dijimos que con Abraham comienza la historia de la salvación. Entonces lo que antes sucedió es prehistoria. Pero aquí nos estamos topando con, con una apreciación distinta de acuerdo a, a los tiempos en que se escribió el libro del Génesis, punto de partida de la creación. Y quiero, no por ser repetitivo, pero sí para dejar claro algunos conceptos, que el libro del Génesis como tal, ya lo mencionamos, es un libro que fue escrito eh, probablemente por los siglos cinco o sexto o quinto antes de la llegada de Cristo a este mundo. Para ser exactos, la narrativa del Génesis fue escrita después de que el pueblo de Israel, de que
estuvieron cautivos en Babilonia, y para esto te puedes situar más o menos aquí. En el año 721 cayó bajo el dominio de los asirios el reino del norte, lo que es su capital Samaria. Por el año, aquí no alcanza a salir en este línea del tiempo, pero en el más o menos por el 580, fueron exiliados todos los pensantes y dirigentes del reino del sur, del reino de Judá, cuya capital es Jerusalén, y llevados presos a Babilonia. No se llevaron a toda la población. ¿Por qué? Pues porque no tenían necesidad de llevarse a todos. Tenían que llevarse a los líderes religiosos, políticos, llámale de cualquier índole, dentro de el reino del sur, y con eso bastaba para desarticular y para crear una debacle en todo lo que era la población de Israel. Entonces, después de que estuvieron en cautiverio más o menos por poco menos de 50 años, y que gracias a que Dios Padre aprovechó a Ciro el persa para que combatiera a los babilonios, y que lograra dentro de las concesiones el que tuvieran de nueva cuenta la oportunidad de regresar a Jerusalén los deportados, después de que ellos también comprendieron que por su soberbia y por la prostitución que crearon al darle adoración a otros dioses y no respetar el acuerdo que tenían con Dios Padre, con Yahvé Dios desde el Sinaí, en que le prometieron solamente a él darle culto. Entonces, eh, al haber violado el acuerdo que tenían, Dios Padre no se echó para atrás, siguió siendo el pueblo de Israel su protector, y así seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Los que fallaron, como siempre, somos los hombres. Y en este caso, pues fue el pueblo de Israel el que falló, faltando al acuerdo que tenía de solo darle culto a Dios. Bueno, pues entonces ya dijimos, esto ocasionó las consecuencias de su pecado, el que fueran deportados, el que estando allá ellos entendieran el fondo de sus faltas, el que suplicaran piedad a Dios Padre, para ellos Yahvé Dios, y que tuvieran la oportunidad a través de Ciro el Grande, de Ciro el Persa, de poder regresar. Bueno, pues solamente hasta que regresaron, solo en aquellos tiempos, entonces ya con un pensamiento cambiado, con un pensamiento influenciado grandemente por el pensamiento sacerdotal, que va a ser quienes van a tomar la estafeta en la conducción del pueblo del reino del sur, de los jerusalemitanos, sí, así se dice, creo, jerusalemitanos. Bueno, perdón, bueno, los habitantes de Jerusalén, todos ellos. Entonces, eh, la clase sacerdotal, además de dedicarse al culto, esta familia que venía de la tribu de, de Leví, y concretamente de la familia de Aarón, además de dar el culto a Yahvé Dios, entonces también tomaron el control del pueblo y se convirtieron en la guía en todos aspectos para el pueblo. No solamente lo religioso, también lo político, lo económico, la moral, la ética, el día a día. Fue el nuevo concepto. De esa clase sacerdotal fue donde aparece como parte final del libro del Génesis, las versiones de influencia sacerdotal. Y ya te comenté que en el Génesis viene siendo, a fin de cuentas, no un libro que pudiéramos decir igual que los otros
72 libros perdóname, de la Sagrada Escritura, de la Biblia para nosotros, sino que viene siendo más que un libro, viene siendo un compendio de reflexiones teológicas. Y recordemos que las reflexiones teológicas viene siendo más o menos el mensaje que los humanos, a través de estudio, a través de reflexiones, entendemos como lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y entonces, usando un lenguaje, los escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, entonces pensamos que de ahí surgen las distintas corrientes sobre el Génesis. Por lo tanto, si tú te pones a ver del capítulo 1 al capítulo 11 de el Génesis, son única y exclusivamente reflexiones teológicas. No te vayas a ir con la finta de lo que muchos creen, de decir, oye, es un desorden el Génesis. En el capítulo primero te está diciendo una descripción misma que le está contradiciendo en el mismo capítulo y en el capítulo segundo. Y como eso, diferentes cuestiones. Y como un poco más adelante te cita que creó al hombre y la mujer del polvo de la tierra, que insufló en sus narices y de ahí surgió el género humano. Y en otro parte te dice que en un profundo sueño de Adán le quitó una costilla y de ella forjó a la mujer. Por lo tanto, Adán, que era el varón, de ahí va a surgir carne de su carne y le va a llamar varonesa a la que fue su compañera, a Eva. En fin, son muchas cuestiones que tratan de explicar en un momento determinado cómo fueron los principios tanto de la creación del universo como también del género humano. Entonces, para darte una idea un poquito más clara, en el capítulo 1 del Génesis, tú vas a ver, tú vas a ver que ahí se habla de que es una descripción cosmogónica en que te habla de la creación del universo, la creación del mundo, lo conocido, lo que era mar, cielo, lo que era el viento, y cómo va tomando un orden, comenzando, obviamente, por el día primero de la creación que mencionan, en que Dios crea la luz. Fíjate que para que te des una idea de cómo está difícil de poder dar una versión que nos satisfaga a todos, que entre algunas corrientes científicas hay incluso quienes llegan a pensar la luz, para crear la luz existía oscuridad y por lo tanto Dios, antes de crear la luz, creó la oscuridad. Fíjate hasta dónde llegan las cosas. O sea, cómo hay corrientes contradictorias. Y pues lo único claro es que la oscuridad es la contradicción de la luz. La oscuridad existía y crea el, Dios crea la luz como la parte primera, como lo que hace de acuerdo a la creación, a las 8 obras que engloban la creación, y le engloba en 6 días. Si tú te pones a ver, es una maraña que tiene uno que tener mucho cuidado. En el día 3 y en el día 6 hay dos creaciones. Eh, en los demás días es una sola fase que va avanzando. Y esto fue porque en un momento determinado el pensamiento judío tenía que
aterrizar la idea de que Dios en 6 días había hecho la creación y el séptimo día lo dedicó a descansar. Y eso va a tener que pasar 600 años para que a través de Moisés, cuando en el monte Sinaí recibió las tablas de la ley, solo hasta aquel momento iba a quedar clarificado que, que tenían que darle el culto a Yahvé Dios un día de la semana y que este iba a ser el día sábado. Hasta ese entonces se aterrizó la idea y, y a partir de entonces así fue hasta la nueva alianza, nuestra alianza, en que ya el día del Señor, por la gloriosa resurrección de Jesús, cambia al día domingo como el día más grande, el día de su resurrección. Bueno, entonces, ahí te estoy dando un ejemplo de que veas todas y los vasos comunicantes que hay de un lado y para otro, y por lo tanto cuesta mucho trabajo el entender bien el Génesis. Los dos libros más difíciles de entender dentro de la Sagrada Escritura son el primero y el último, el Génesis y el Apocalipsis. Y si no, desmiénteme. Hace poco acabamos de estudiar el Apocalipsis y pues creo que compartirás mi comentario. Bueno, pues entonces, además de lo que te digo de la obra, que de acuerdo a las escuelas de pensamiento desde el punto de vista religioso, intervinieron en la redacción del Génesis, ya te comenté y te lo recuerdo ahorita, hay cuatro escuelas distintas. Y estas cuatro escuelas las podemos identificar un poquito mejor remitiéndonos de nueva cuenta a nuestra línea del tiempo. Fíjate que a raíz de que se fracturó el reino de Israel, que estamos viendo aquí que fue después del año 931 antes de Cristo, quedaron dos reinos, el del norte con su capital Samaria y el del sur con su capital Jerusalén, el reino de Judá. Bueno, pues el reino del norte tuvo mucha preponderancia en los primeros, bueno, antes de que lo tuviera Jerusalén. Antes el reino del norte, pues era el que tenía la voz cantante, pudiéramos decir, en las creencias y en las costumbres de adoración a Dios Padre, a Yahvé Dios. Tristemente, después, por caer también en la prostitución de aceptar a otros dioses extranjeros, van a contaminarse dando también culto a otras deidades, deidades con D minúscula, por supuesto. Pero entonces ahí se va a dar el rompimiento desde el punto de vista religioso y va a cobrar la preponderancia total el reino de Jerusalén. Bueno, el reino del norte se refería al creador como Elohim. Y entonces tú vas a notar en la redacción del Génesis, en muchos momentos, en los primeros capítulos, que se cita a Elohim, Elohim, o sea, el Dios. Y vas a distinguir en otros momentos que se refieren al Creador como Yahvé, y en algunos hasta como Yahvé Dios, así dice. Entonces, la palabra Yahvé es del uso de el reino del sur. La palabra Elohim es del reino del norte. Entonces tú ya podrás ir aterrizando que en la narrativa del Génesis, en algunos momentos, está citado por escritores del norte y en otros por escritores del sur. Bueno, pues por si esto fuera poco, como dijera la canción, también lleva su coco. Y entonces va a pasar el tiempo y con el advenimiento de Moisés, entonces
va a surgir otra escuela de pensamiento. Y esta escuela de pensamiento va a estar fundamentada en la escuela deuteronomista. Tú recordarás en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, los primeros, para nosotros, cristianos católicos, lo reconocemos como el Pentateuco. Para los judíos, lo reconocen ellos como la Torá. La Torá significa en hebreo la ley, pero a fin de cuentas son los mismos 5 libros. Bueno, pues entonces tú te podrás recordar que en el Deuteronomio fue escrito por este Moisés como una interpretación personal de Moisés acerca de las tablas de la ley recibidas de Yahvé Dios, de Dios Padre en el monte Sinaí, y eh, nos, que obligaba a los integrantes de la antigua alianza, al pueblo de hebreo, al pueblo de Israel, a darle culto a Dios y a cumplir con lo que en el decálogo, en esos 10 puntos, se citaba. Que por cierto, no es que satanizáramos y dijera, son 10 cosas que son pecados, sino eran 10 recomendaciones bien fundamentadas para invitarte a que respetándolas, tú no cayeras en pecado, no cayeras en falta. El hecho de decir, por citarte algo, no matarás, no significa tanto que no vayas tú a dar muerte, sino que evites el hacerlo para no caer en pecado, por citar algo. Entonces, la interpretación de todo este decálogo, Moisés en el libro del Deuteronomio que él escribió, ahí lo va citando. Y por cierto, algunos exégetas y pensadores dicen que de este libro del Deuteronomio surgió la tendencia de que los rabinos judíos en algunos libros, como por ejemplo el Talmud, ahí ellos interpretan sus escritos que contienen la Torá, la ley y también toda la Biblia judía, que esa se conoce con el nombre de Tanakh, T-A-N-A-K. Tanakh. Ahorita te voy a explicar por qué, para que ya que estamos en este rollo, entendamos mejor esto. Bueno, entonces, Moisés está dando su interpretación de esto, de esta, de todas las leyes, y entonces, eh, ya gracias. Entonces, va a agregar también 2 discursos, uno que se conoce como el primero y otro como el tercero. El segundo queda en entredicho en dónde quedó. Entonces, en esos discursos sirve como un testamento, pudiéramos decir, del pensamiento de Moisés, y ahí se acaba de perfilar todas las responsabilidades, las obligaciones para todo el pueblo de la antigua alianza, los dirigentes sacerdotales, las costumbres, las fechas a respetar, todas las condiciones para poder ser sacerdote, los penas y costos que podía haber infringir en muchas cosas. De ahí viene de la escuela deuteronomista. Entonces, en el mismo Génesis vamos a encontrar algunos episodios inspirados y sancionados por la escuela deuteronomista. Y además, te digo, hay otros más que están sancionados por el canon eh, de la tendencia sacerdotal. Al decir canon, la palabra canon significa las reglas, las leyes, las normas, lo que regula algo. Esa es la expresión correcta de canon. Entonces, de ahí vas a entender, al decir la palabra canon, por qué nos referimos a que nuestra Sagrada Escritura está sancionada
y que solamente puede estar en la Sagrada Escritura los libros que cuadran con el canon eh, bíblico. Esa palabra canon también la aplicaron los judíos más o menos por el año 90 de nuestra era. Hicieron una reunión que hemos hablado a veces de ella, el concilio de Jamnia, históricamente así se le conoce, y ahí tuvo dos objetivos. El primero, el establecer cuál era el canon para los escritos judíos, y por otra parte, expulsar a los cristianos de las sinagogas de judías. Ahí se nos dio una patada y para afuera, aquí ya no pueden usar ustedes las sinagogas como lugar para enseñar y para buscar nuevos adeptos para su naciente iglesia cristiana católica, y es más, los condenamos y cuidado que algún judío se quiere ir con ustedes porque maldito será él y su familia, etcétera, etcétera. Fue un acabose, fue así el rompimiento total. Entonces, en ese año 90, en Jamnia, los judíos dieron nacimiento a su canon bíblico. En el caso de la religión cristiana católica, lo hicimos más o menos por el año 370 y eso quedó estipulado en los concilios de esas épocas, ya cuál era el canon. En resumidas cuentas, lo que se refiere al cristianismo, no se puede ni aumentar ni quitar ninguno de los 73 libros que conforman la Sagrada Escritura. En el caso de los judíos, para nosotros decimos son 46 sus libros, pero ellos los han acomodado de tal forma que si tú le preguntas a un judío, ¿cuántos libros tiene tu Tanakh, o sea, tu Biblia? Te va a decir que 24, porque ahí están acomodados los 46 libros que citamos nosotros en 24. Esos mismos 24 libros fueron los que en la época medieval le sirvieron de guía a Martín Lutero para que los que se separaron de nuestra iglesia y crearon la iglesia protestante, lo tomaran esos mismos libros como lo que integra la Biblia protestante. Bueno, pues para acabar con este rollo, te voy a decir que para que tengas una claridad, ya que estamos con la palabrita de la Biblia, las Sagradas Escrituras, que existe otra gran división, y esto lo vas a entender ahorita. ¿Qué sucedió cuando los judíos, ante la diáspora, ante la expansión, ante la salida de muchos judíos a otros lugares del mundo, estos ya no entendían nada porque ni sabían hebreo, porque lo que sabían era griego, porque era el reino, el imperio dominante en aquellos tiempos, y que no tenían ningún libro escrito en griego que les hablara de su religión. Entonces recordarás que es cuando más o menos por el año 270 antes de que llegara Jesús a este mundo, que las autoridades judías le encomendaron a Ptolomeo en la ciudad de Alejandría, que era el bastión de la cultura de aquellos tiempos, que se tradujera la Biblia judía, o sea, la Tanakh judía, al griego. Y se llama de los 70 porque fueron 70 los comisionados para revisar lo que hicieron en Alejandría, darle el visto bueno y entonces que apareciera la Biblia judía en idioma griego. Y esa fue la que se dispersó por todos la tierra y gracias a ella muchos judíos conocieron los fundamentos de sus libros sagrados, de su Biblia, de su Tanakh. Pero los griegos, por razones de semántica o llama de lo que tú quieras, ellos
tienen 3 libros más y tienen otros detalles más. Por ejemplo, en la Biblia griega no son 150 salmos, son 151. Nosotros, en los 27 libros del Nuevo Testamento, es igual con ellos, se respeta esa tradición. Pero en el Antiguo Testamento hay 3 libros más que no tienen los judíos. ¿Y por qué se dio esto? Ah, pues porque los judíos, cuando forjaron su canon, dijeron, no pasa ni un libro que no esté escrito en hebreo o en arameo o en lenguas eh, semíticas equivalentes. Lo que esté en otros idiomas no se acepta. Por lo mismo, por ejemplo, libros como el de Esther, como parte del libro de Ruth, como parte del libro de Daniel, fueron eliminados. No el libro completo, pero parte. Y como eso, otros libros más. Dos, hay 2 tipos de libros que fueron eliminados en ese canon judío. Uno, que se le conoce como los libros deuterocanónicos, que esos libros deuterocanónicos son los libros que aparecieron, pudiéramos decir, entre los dos cánones, entre los dos, perdóname, no cánones, entre los dos versiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Intermedio quedaron atrapados 2 tipos de libros. Uno, que eran los libros deuterocanónicos, que ya te dije son libros inspirados, pero que ya no estaban dentro de la relación de los libros ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Y hay otros libros más que se les conoce como libros apócrifos. Esos libros no están reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo. Muchos de esos libros son más que interesantes. Tú has oído por ahí algunos libros así, ay, que el Evangelio de Judas para nosotros, cristianos católicos, no existe. Pero dentro de los libros que se escribieron en ese tiempo, sí existe, y como ese otros más, pero por no tener el reconocimiento de inspiración del Espíritu Santo, sus escritores, entonces quedaron con esa denominación apócrifa y no pueden ser reconocidos. Bueno, pues entonces estoy aquí mencionando ahorita que la Sagrada Escritura, que tiene sus orígenes precisamente por el año 1850, que es cuando comienza la revelación pública o bíblica, como lo puedes ver, de ahí empieza a forjarse el escrito de los 46 libros del Antiguo Testamento, y ya cuando venga Jesús de Nazaret en los tiempos de la plenitud, enviado por su Padre para enseñarnos el reino de los cielos a nosotros, entonces va a comenzar la historia de su buena nueva, y cuando llegue Él a entregar su cuerpo en la remisión del pecado, para toda la humanidad. Entonces va a surgir el nuevo pueblo de Israel, la nueva alianza de la que tú y yo y el resto del mundo formamos parte, y entonces ahí va a aparecer ya el final de la historia de la salvación. Bueno, pues entonces te he estado hablando de 3 diferentes Biblias que tienen prácticamente a grosso modo, en su mayor contenido, los mismos elementos, pero hay pequeñas diferencias de una a otra. Entonces, nosotros, la Sagrada Escritura, pues somos consecuencia, la cristiana católica, somos consecuencia en gran parte de la que fue la Tanaj judía. Y en su momento, las Sagradas Escrituras griegas, pues también vienen de lo que escribieron los escritores sagrados en el judaísmo, más aparte lo que tradujeron ellos en ese
en esa Biblia de los 70. A esto agrégale que ya después, a través de San Jerónimo, más o menos eh, por el año 300 más o menos, el Papa Dámaso le encarga a él que traduzca al latín la, la Biblia griega. No había Biblia latina, escrita en latín. Y entonces San Jerónimo va a traducir esta versión del griego al latín, y ya de ahí va a pasar con el tiempo las distintas versiones en todos los idiomas que conoces, que se conoce la Biblia, y los dialectos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que importa aquí es que te estoy dando un tip, te estoy dando una idea de por qué en algunos momentos difiere algunas expresiones, algunas palabras o algunas ideas entre las tres Biblias, entre la judía, entre la griega y entre la católica. Encontramos pequeñas diferencias. Estas pequeñas diferencias no son de fondo, son de forma, pero hay que tener mucho cuidado en a veces no dejarnos llevar por esas diferencias. Y por eso, para rematar, quiero que entiendas el por qué dentro de la prehistoria ese libro del Génesis puede presentar para nosotros en algún momento piedras en el camino que nos hagan dudar de muchas cosas. Ya te expliqué ahorita desde el punto de vista de tendencias religiosas, desde el punto de vista de traducciones, y también quiero que tomes en cuenta algo más. Te voy a poner aquí, este, con este triangulito me voy a poder, te lo voy a poder explicar mejor. Ya te comenté que solamente a partir del Concilio Vaticano II de 1962 a 1965 surgieron 4 constituciones, y esas constituciones son los escritos de mayor rango, de mayor nivel, que se pueden generar dentro de nuestra religión. Uno de ellos se llama la Constitución Dei Verbum, y esa Constitución Dei Verbum, que la puedes tú accesar hasta, hasta por tu teléfono, entre otras cosas, ubicaba, reconocía de parte de la Iglesia que existían géneros literarios, cosa que antes no se contemplaba. Entonces, el entorno histórico existía. El uso del lenguaje del texto, pues ya hemos hablado de que es la forma que utilizaba el escritor, que puede ser, por citar algo, discurso, parábola, hipérbole, muchos tipos diferentes. Entre ellos, ahí aparece forma y uso del lenguaje. Y después está el mensaje doctrinal que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere hacer llegar. Bueno, pues al reconocer dentro de la Constitución Dei Verbum que en las Sagradas Escrituras existen géneros literarios, te lo voy a tratar de explicar de una forma. Dentro del el libro del Génesis, tú ya cuando vayas leyéndolo, te vas a encontrar que se habla de un jardín, que se habla del el jardín en el cual estaban morando tanto Adán como Eva. Y este jardín era lo opuesto al entorno desértico y seco de las tierras, en su mayoría de la península del, de la península en donde se encuentra Israel, algo completamente diferente. Entonces, mi comentario va enfocado a esto. La palabra jardín y la palabra Edén son dos conceptos que no se conocían dentro del judaísmo,
sino hasta que después de que Ciro el persa venció a Babilonia, permitió que regresaran a Jerusalén los judíos deportados, y entonces muchas de las costumbres, de las palabras, de los conceptos persas pasaron a formar parte del día a día de los conceptos judíos. Entonces te lo menciono esto para que veas que sí es cierto que para muchos momentos el estudiar el género literario, estudiar hasta palabra por palabra el escrito, nos da muchas veces la luz necesaria para poder ubicar el momento histórico, la finalidad de la expresión y el mensaje doctrinal del autor. ¿Tú habías pensado en eso? Que la palabra Edén y que la palabra jardín, que la vas a encontrar en el Génesis, es producto de esa liberación persa que se dio más o menos por el año, entre el año 550 más o menos antes de Cristo, y que de ahí se acuñaron en el lenguaje tradicional judío esas expresiones, y que esas expresiones las vas a ver tú reflejadas en el propio libro del Génesis. Entonces, todo esto, lo que quiero nada más ubicarte, no es confundirte, sino simple y sencillamente el ubicarte de que hay textos difíciles de entender, y uno de ellos es el Génesis. Por la misma razón, la historia de la salvación se brinca el Génesis, se lo brinca en gran parte, en su parte inicial, y va a arrancar la historia de la salvación hasta Abraham, año 1850 más o menos, que nos va a poner en el capítulo 11 de la Biblia como antecedentes lo que sucedió después de los patriarcas postdiluvianos, los que hubo después del, del diluvio universal. Entre el capítulo 1 y el capítulo 10 del Génesis nos va a ir hablando de muchos momentos, nos va a ir hablando de la creación, nos va a ir hablando de la pareja, de hombre y mujer creada por Dios, que nosotros ya estudiosos de la Biblia vemos que en determinadas expresiones dentro del Génesis se distingue la presencia de la Santísima Trinidad. Y esto lo podemos corroborar para que veas hasta dónde llegan las cosas. Cuando Jesús de Nazaret, en sus discursos de despedida que nos cita Juan en su Evangelio, cuando les está hablando a sus apóstoles, les dice, Dios Padre será glorificado por mí y yo seré glorificado por Dios Padre. Cuando estaba hablando poco antes de su pasión, después de la última cena. Y dentro de ese cuerpo, de esa despedida, le dice, Padre, glorifícame tú como yo te glorifico, y glorifícame dándome la gloria que tenía desde antes de la creación del mundo. Entonces, si a ti no te quedaba claro al estar viendo en el Génesis que la Santísima Trinidad participó en la creación del mundo, óyeme, con las palabras de nuestro Cristo, nuestro Mesías y Señor, creo que no puede haber duda de que tú digas, pues sí, es cierto, Jesús y el Espíritu Santo, junto con Dios Padre, participaron los tres en la creación del mundo. Y claro, se cita en la redacción Dios y Dios y Dios, y pues no está mal, pero para nosotros sabemos que ahí están reflejados toda la Santísima Trinidad. Bueno, entonces quiero agregarte, me quedé a medias con una palabra que quiero que la conozcas ya en su contexto,
para ubicarnos, ya que hemos estado hablando de una Biblia judía, de una Tanakh, que te dije que se escribe T-A-N-A-K. Fíjate que dentro de la Biblia judía tiene una característica, que los libros de lo que para nosotros es el Pentateuco, los 5 primeros libros, que viene siendo el Génesis, el Números, Levítico, Deuteronomio, Éxodo, ¿y qué otro? Qué otro me falta? Creo que ya está, ¿no? Déjame recapitular. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros de, para nosotros, el Pentateuco. Para los judíos, estos 5 libros, ellos lo conocen con el nombre de Torah, que Torah, T-O-R-A-H, significa ley. Y por eso te hablé del Deuteronomio, que lo escribió Moisés, que ahí lo conocen ellos como la segunda ley, que no es que sea una segunda ley, es la interpretación que Moisés dio sobre la primer ley recibida en el Sinaí, en el Decálogo. Bueno, lo importante que te quiero mencionar es que cada libro dentro del judaísmo, dentro de su Sagrada Escritura, comienza con la primera expresión usada en ese libro. Y por lo tanto, en el caso de Génesis, la expresión con que inicia dentro de la escritura judía es en el principio. Y de ahí viene el nombre de Génesis, en el principio. Después, el libro del Éxodo comienza ese libro con la frase: estos son los nombres. Y entonces de ahí surge la palabra dentro del judaísmo de Éxodo, misma que la respetamos nosotros en nuestra versión cristiana católica. El libro del Levítico, que es el libro que habla de sus sacerdotes y de sus leyes y todo eso, comienza en hebreo con la expresión llamó Yahvé a Moisés. Y eso es de donde viene, donde surge la palabra Levítico, de ahí. Y después del libro de Números, que es en donde lleva, entre otras cosas, el censo de los deportados, de los integrantes del Éxodo, etcétera, etcétera, comienza ese libro con la expresión en el desierto. Y entonces, esa palabra en el desierto es el que da origen a la palabra números. Por último, el libro del Deuteronomio comienza con la expresión estas son las palabras, y de ahí surge el término de Deuteronomio. Bueno, entonces eso es en lo que se refiere a la Torah, a esa ley, esos 5 libros que para nosotros es el equivalente del Pentateuco. Y vas a decirte tú, oye, ¿y de dónde surge la palabra Tanakh para que sea el término con el cual se conozca la Biblia judía, las sagradas escrituras judías? O sea, la expresión Tanakh, te repito, es T-A-N-A-K, K de kilo. Entonces, la expresión Tanakh surge de la T y la A, que nos quiere decir, fíjate, dentro de la Sagrada Escritura judía está en 3 grandes bloques. Su Torah, la que ya te hablé, que son estos 5 libros. ¿Con qué empieza la palabra Torah? Con T. Ah, pues eso mismo se va a reflejar en su palabra Tanakh. En aquellos tiempos ellos no conocían las vocales, pero le pusieron una A con el paso del tiempo para que rimara mejor. Pero era la letra T la que significaba la ley, su Torah, y
en su expresión de su Biblia es la tea, ta. Después viene dentro de la Biblia judía la historia de los profetas, lo que nosotros conocemos como los profetas. Y ellos dentro de la expresión judía la conocen como Nevim, Nevim con N, Nevim con B grande y doble I y M, Nevim. Entonces de ahí surge la N y la A de la palabra Tanakh, Nevim. Y después todos los escritos que no corresponden ni a su ley ni a sus profetas, esos escritos de Salmos, Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, ellos lo conocen con la palabra Ketubim, con K de kilo. Entonces, de ahí ya advertirás de dónde sale la letra K de la expresión Tanakh. Entonces, la expresión Tanakh está aglutinando los tres diferentes grandes grupos de su Biblia, de su Sagrada Escritura, que son su ley, los profetas y los escritos. Dicho en hebreo, la Torá, el Nevim y el Ketubim. Entonces, no es que nosotros vayamos a estudiar judaísmo, pero es interesante saber de dónde proviene nuestra Sagrada Escritura, porque nuestra Sagrada Escritura de la única Santa Iglesia Cristiana Católica es la misma que tienen en el Antiguo Testamento los judíos, más aparte los 27 libros del Nuevo Testamento. Y entonces es interesante que sepas de dónde proviene. Y es interesante también que sepas el por qué dentro de la Iglesia Cristiana Católica Ortodoxa, que se basa en el griego, que sepas el por qué tienen 3 libros más que carecen de esos libros, tanto la Biblia judía como la Biblia cristiana. Entonces ya vas ubicándote esas diferencias. Y aquí, mira, aquí no vamos a hablar de otras cosas para no confundirnos más, pero ya estamos viendo en esencia, esto está completando el barniz que en las últimas 2 clases estuvimos teniendo, refiriéndonos a la Biblia. Quiero también el hacerte un comentario que necesitamos que nos ubique. Hemos estado hablando del por qué y para qué leer y estudiar la Biblia. Y hablamos en su momento que por lo que la Biblia dice de sí misma y reflexionamos sobre la redacción, sobre el escrito que te voy a volver a leer para que no nos quedemos papaloteando en el aire. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, nos dice, como desciende la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí infructuosa, sin que haya realizado lo que me plugo. La expresión plugo es lo que yo deseo, y haya cumplido aquello a la que le envié. Más claro, creo que no nos puede quedar. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, porque es palabra de Dios, es parte de la palabra de Dios. Ya aclaramos eso, que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, pero la palabra de Dios es más extensa todavía que la Sagrada Escritura, porque su logos, su palabra, tiene fuerza creadora, de ahí vino en el principio la creación del universo, del hombre y muchas cosas más. Igual que Juan el Evangelista nos cita que ya en su momento,
con el advenimiento de Jesús de Nazaret, Él es el verbo, es la palabra hecha carne. Entonces, la expresión la palabra es algo más grande y más extenso que el término de Sagrada Escritura. Pero hay algo más relacionado a la palabra, que te lo quiero decir. Esto viene de, creo que lo vimos, de la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Escucha, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Para que entendamos mejor, las junturas y médulas las junturas sería donde unen, y la médula el centro, el llegar al fondo, al meollo de las cosas. Y la palabra escrutar quiere decir remover, quiere decir analizar, desmenuzar si tú quieres. Por eso, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Estas son las dos razones que el padre Carrillo dentro de su libro nos pone como importantes para que entendamos qué dice la Biblia de sí misma, y por eso mismo que debemos de conocerla y estudiarla. Quiero también hacerte hincapié en dos términos importantes aquí, alma y espíritu. Quiero comentarte que para nosotros, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, de ahí emergen muchas verdades, y ahí viene muy claro que nosotros creemos en la vida eterna y en la resurrección, y creemos también en el cuerpo y en el alma. Y tú vas a decir, ¿y dónde queda el espíritu? Aquí. Quiero que tengas en consideración lo siguiente. En aquellos tiempos en que se escribieron la Biblia, dentro del judaísmo no existía una palabra en hebreo para distinguir el vocablo cuerpo. No existía. Ahora ya hay una palabra que más o menos nos da ese concepto, pero en aquellos tiempos no lo había. Entonces de ahí vino como consecuencia el que se decía que la sangre era la vida, y de hecho pues lo es. Alguien sin sangre pues no está vivo, ¿no? Pero en aquellos tiempos la expresión era que la sangre era la vida y que toda la sangre le pertenecía a Dios. Es correcto. Pero eso se decía porque, repito, entre ellos no existía el vocablo cuerpo, que para nosotros cristianos católicos sí existe. La palabra alma es también una expresión que lo que significa es que en el alma se encuentra la inteligencia, se encuentra el raciocinio, se encuentra la voluntad. Y la palabra espíritu es la palabra que detona nuestra relación con el Creador, con el ser superior más grande, y nuestra forma de interrelacionarnos con Él. Por lo tanto, no vayas a caer en la confusión de decir, bueno, si el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿cómo es posible que al reino celestial nos dicen que únicamente va a llegar nuestro espíritu como un cuerpo transformado y un alma gloriosa? Entonces, quiero que te quede muy claro, el sinónimo espíritu, repito, denota tu relación con el Creador, con el Ser Supremo. La palabra alma, tus sentimientos y emociones de tu cuerpo. Y cuerpo, todos tus órganos
de origen material que se han de quedar en este mundo cuando después de tu Pascua se quede aquí en la tierra todos tus despojos materiales y únicamente al cielo llegue tu espíritu que contiene tu alma. Entonces, repito, son tres conceptos, pero son dos los que manejamos y es uno el que va a llegar al reino celestial. Bueno, pues entonces, dicho todo esto, creo que te queda ya un poco más claro el, lo que vamos a estar viendo dentro de la historia de la salvación en lo que se refiere a la historia del Israel bíblico. Te vuelvo a poner aquí la lámina de los 10 puntos que va a contemplar lo que del Antiguo Testamento vamos a estudiar. Y tenemos la otra lámina también, bueno, te la pongo tantito para que no se quede a medias, de lo que vamos a ver de la época, de la era de la nueva alianza. Ya son nada más dos pequeños puntos, pero entre todos estos va a conformar la historia de la salvación que desde Abraham y concluyendo con Jesús de Nazaret vamos a estudiar. Ahora, quiero que enfaticemos, además de lo que dijimos, de lo que la Biblia dice de ella misma, ¿por qué otros motivos debemos de estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras? Y quiero decirte que otro de los puntos medulares es que la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras, nos comunican lo que debemos creer. Para que me entiendas mejor, debemos de creer en un único Dios y este Dios es creador. Debemos de creer en un Dios Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Debemos de creer en la encarnación del Hijo de Dios, su unigénito, Jesús de Nazaret, y la misión que él recibió de estar en este mundo. Si tú te remites al libro de Gálatas de Pablo, en su capítulo cuarto, de los versículos del 4 al 7, vas a entender con más claridad lo que dijo Pablo acerca de la encarnación de Dios Hijo. También vas a entender, gracias a la Sagrada Escritura, la importancia de la iglesia considerada como la comunidad cristiana de la cual tú, yo y todos formamos parte, de la cual somos un órgano, una parte del cuerpo místico cuya cabeza es Jesús. Entonces, esto lo vamos a entender mejor estudiando las Sagradas Escrituras. Vamos a entender con más claridad por qué Cristo es el cuerpo que mueve a esta iglesia y por qué tú eres parte de esa iglesia. Y todo esto lo vamos a ver reflejado dentro del catecismo de la Iglesia Católica en lo que es nuestro credo, lo que son las verdades que recitamos cada liturgia dominical, cada liturgia eucarística de los días domingo. También gracias a estudiar las Sagradas Escrituras, vamos a aprender cómo debemos vivir, porque dentro de todos sus libros tiene una riqueza increíble de cómo debemos vivir, comenzando por los 10 mandamientos, por el decálogo recibido por Moisés en el Sinaí. Después también vamos a descubrir en las Sagradas Escrituras las instrucciones fundamentales que Jesús nos dio, entre otros puntos, porque toda su buena nueva, todo su evangelio es una riqueza increíble de instrucciones fundamentales. Pero si quieres remitirte más profundamente, lee el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, aquel que nos cita Mateo dentro de su evangelio. O también ponte a leer las enseñanzas de Pablo, apóstol de Cristo,
en sus 13 diferentes epístolas. Céntrate en leer la de Romanos. Con esa vas a entender perfectamente cómo debemos vivir de acuerdo a las instrucciones del Antiguo Testamento recibidas en los 10 mandamientos y del Nuevo Testamento en las enseñanzas de Jesús y en su 11º mandamiento que nos dejó de amar al prójimo como Él nos ama a nosotros. Si entiendes eso perfectamente, vas a entender cómo debes de vivir. Y eso, si no lo entiendes muy bien, en las Sagradas Escrituras lo vamos a ver. Al mismo tiempo, las Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia, nos va a revelar cuál es nuestro destino final y eterno, hacia dónde vamos. En el Evangelio del día de hoy, precisamente, recordarás que ese gran judío que tenía mucho dinero y que tenía grandes cosechas y que ante una abundante cosecha decía, ¿qué voy a hacer con todo esto? Ah, pues voy a demoler mis silos, mis bodegas y voy a construir unos más grandes. Y entonces ahí voy a almacenar todos los granos de mi cosecha y me va a permitir vivir pachangueramente el resto de mi vida, disfrutando de la vida, banqueteando, pasándola de lo lindo, porque ya tengo lo suficiente para vivir. ¿Y qué nos dice el Evangelio de hoy? Que decía, no sabía que esa noche le iban a pedir su alma, o sea que esa noche iba a morir. Entonces, aquí nos está dando una ruta perfecta para que nosotros entendamos cuál es nuestro destino final y gracias a conocer nuestro destino final, conocemos cuál debe de ser nuestro mapa de ruta. No vamos a ganar nada inventando el hilo negro, queriendo conseguir eh, satisfactores, momentos de gloria, de esplendor, de riqueza, de veneración, de gloria, llámale como quieras. Si lo importante es pensar que somos pasajeros en este mundo y que nuestro destino final es el reino de los cielos, que por lo tanto nuestra visión, nuestro plan de vida y nuestras acciones deben de ir enfocadas a conseguir ese objetivo final. No nos perdamos en otras cosas. Entonces, a través de la Sagrada Escritura, a través de la Biblia, vamos a comprender mejor cuál es este destino. Y si no, te puedo dar incluso, si quieres, anota ahí el libro de Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 3, o anota el segundo libro de los Macabeos, el capítulo 7, o escribe los evangelios, pues, de Mateo, ese sí te va a dar muchos tips. Escribe también Pablo para que conozcas más de sus epístolas y para conocer, centrándome mucho en Mateo, ahorita que estábamos diciendo de los evangelios de Jesús, anota el capítulo 25 y su versículo 46. O anota de Juan el capítulo 5, versículo 29. Si lees eso, vas a comprender mejor cuál es tu último destino. Y gracias a conocer tu último destino, trazar tu ruta, tu mapa de ruta, para que tu vida logre el objetivo de ser salvo, que logres el que no solamente por fe conozcas a Jesús de Nazaret y te afiances a Él, que Él por la remisión del pecado, gracias a la entrega, la donación de su vida, de su sangre, nos liberó del pecado y que gracias a su resurrección gloriosa, por voluntad divina y poder del Espíritu Santo, nos consigue la vida eterna. Sabiendo eso y agradeciendo que
Poco faltó, como estábamos viendo aquí en comentarios del Génesis, al crearnos Dios a su imagen y semejanza, debemos de entender que nos creó con un nivel inferior a los ángeles, pero que nos dotó de inteligencia y de voluntad. Son los dos ingredientes que debemos de entender con la expresión que somos imagen y semejanza de Dios. Apréndetelo. Es tu inteligencia y tu voluntad, que son atributos que solamente en la creación tú tienes como humano, y que si tú haces uso correcto de esa inteligencia y de esa voluntad, vas a poder entender los designios divinos y practicándolos, afianzado a la fe en Jesús de Nazaret, llegar al reino de los cielos, a la morada eterna. En resumen, en la Sagrada Escritura encontramos, número uno, hechos importantes de la historia de la salvación. Número dos, lo que debemos creer. Número tres, lo que debemos moralmente hacer o evitar. Y número cuatro, la revelación de nuestro destino final, nuestra resurrección para una vida eterna. Entonces, si tú todo esto lo conoces, lo practicas y te ufanas en saber algo más, leyendo el catecismo de la Iglesia Católica, donde te va a hablar en sus capítulos de la Dei Verbum, lo principal de esto que nos invita a conocer las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, lo que nos dice para que escuchemos a Dios, lo que nos ilustra del papel que juega el Espíritu Santo en nuestro día a día, porque está reflejado en la Escritura, en los textos sagrados de cada uno de los escritores. Además, es el paráclito que Jesús nos dejó para escuchar la voz del Padre y la voz de Él hasta el final de los tiempos. De aquí podremos concluir tres verdades que la Dei Verbum nos invita a cumplir, a vivir, más bien dicho. Nos recomienda tres tareas la, la Constitución Dei Verbum: leer, estudiar y orar. Te lo repito: leer, estudiar y orar. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Correcto? Tú, al leer las Sagradas Escrituras, va a llegar a tu corazón por medio de la escucha la palabra. Al leerla y releerla, al estudiarla, vas a tener mayor claridad de las enseñanzas que te aporta. Y si tú con estas enseñanzas le pides a Dios Padre, a través de tu espíritu, a través de tu conexión con Él, que te ilustre, que te conduzca, que te transforme, vas a orar y vas a lograr vivir. Pero este vivir, junto con la expresión proclamar, son dos conceptos más que el padre Carrillo nos agrega como puntales fundamentales del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si tú, además de leer, de estudiar y de orar, vives como cristiano, como el cristiano que, habiendo analizado todo lo que las Sagradas Escrituras te dicen, eres ejemplo, eres congruencia, eres imagen, no eres el hipócrita que en la celebración tiene una cara y sale de ahí y se le olvida quién es el prójimo. Entonces, si tú vives en congruencia con lo que tú eres, vas a dar un gran paso. Y si el Espíritu Santo te invita, como lo hizo desde tu bautismo, a proclamar
la palabra de Dios que le encuentras en la Biblia, tendrás todos los elementos para que tú como miembro de la iglesia seas fiel a la palabra de Dios y a las palabras del verbo de Jesús y comprendas y seas portador de la grandeza de la Escritura. Bueno, pues dicho todo esto, le queremos agradecer a Dios Padre y al Espíritu Santo y a Jesús de Nazaret que nos orienta y nos acompaña. Yo a ti te quiero agradecer tu presencia, te invito a que des constancia de tu participación y a que si no me has hecho el favor de confirmar los datos de de tu mail, de cualquier dato que sea de utilidad, estamos actualizando el padrón de los cursos y este miércoles tenemos una cita muy especial a la que debo de asistir y llevar toda la información de todas las personas, los alumnos que me honran con su escucha. Por lo tanto, pues te agradezco, te invito a que tú y tu familia tengan una semana plena, llena de satisfacciones, realizaciones y mucha alegría. Y si me permites, voy a poner la canción de cierre y si Dios lo permite, nos vemos aquí dentro de 8 días. Que descanses. Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Toma mi tiempo y mis talentos, toma mis manos y mi voz
Todo es tuyo.